8 en punto, tiempo del centro del país. Los saludamos ahora en la televisión y toda la cabina se encuentra bailando, aunque no es de su época, las canciones de los Bee Gees. Hoy retomamos la música de los Bee Gees, que uno de sus grandes y miembros de esta auténtica banda que movió al mundo entero en los 70s, pues cumple años. Así que bueno, pues vamos a estar con la música de los Bee Gees a lo largo de los siguientes minutos. Vamos a comenzar con este resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Y comenzamos con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como ordena la Constitución, ya hizo entrega por escrito del cuarto informe de gobierno. Corrió a cargo de Adán Augusto López, quien acudió al Congreso de la Unión, y en ese cuarto informe de gobierno el presidente de México destacó avances en lo que va de su administración en temas como la economía, la salud y la seguridad. El mandatario aseguró que hay estabilidad financiera en nuestro país. Lo dijo así. Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado, sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país. Este año, a pesar de la inflación, 8.2%, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, 293,000 millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4%. Y bueno, también el presidente se refirió al sistema de salud que impera en el país. En materia de seguridad, el mandatario señaló que con una estrategia básica de atender a los jóvenes marginados se está reduciendo la violencia, y también reiteró que con la Guardia Nacional el propósito no es militarizar a México. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. En el ámbito internacional resaltó lo que tiene que ver con las remesas, la relación con Joe Biden. Lo dijo así. En una carta, mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice: el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Oiga, y hablando de Joe Biden, hoy lanzó un duro mensaje contra Donald Trump, y bueno, pues ya estaremos hablando del tema. Lo llama una amenaza a la democracia. Estaremos en ese sentido. Hace unos momentos platicamos con Katia Guzmán, coordinadora de datos en México. ¿Cómo vamos? Destaca que el presidente sigue con su postura de primero los pobres. Sin embargo, los apoyos pues no están focalizados. En lugar de ver esta escalera en donde los hogares más pobres son más beneficiados y los hogares más ricos reciben menos ayuda social, lo que está pasando es que la gráfica se está aplanando. ¿Por qué se está aplanando? Porque la política social del gobierno actual sigue una lógica de universalidad. Pensemos, por ejemplo, en las pensiones para adultos mayores. Solamente tienes que ser mayor. O sea, no son apoyos focalizados, son generalizados. Exactamente. Bueno, es uno de las grandes críticas que existen en los programas sociales. Qué bien que existen los programas sociales, pero que esos programas sociales lleguen a quien los requiera. Vamos a la pausa, es muy breve, con un poco de música de los Bee Gees, las 8:05, tiempo del centro del país. Saludos a través de la radio, de la televisión, del internet y también de nuestras redes sociales. Regresamos. Las 8 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro del país. Los ojos en este momento están puestos en la Argentina. Hay información a través de medios de comunicación local de un intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Hay videos en redes sociales que destacan el paso de la vicepresidenta en un grupo de personas, y se ve un arma de una persona que se encuentra a un costado de ella. Incluso existe la versión de que este sujeto intentó disparar y se encasquilló, como se conoce a esta situación cuando una pistola se queda trabada.
hay información que está en curso directamente desde la Argentina, lo que está ocurriendo, un país que está muy confrontado, muy dividido socialmente, donde están atravesando un problema económico duro, donde la vicepresidenta está acusada por un fiscal, incluso para cumplir una pena por 12 años. Este juicio estaría concluyendo hacia finales del 2022 y bueno, se le acusa de cosas serias en torno a manejos cuando ella estuvo al frente de la presidencia de aquella nación. Veremos qué es lo que ocurre. Es información que está en este momento directamente desde la Argentina. Regresaremos y estaremos buscando a nuestros corresponsales y a nuestros reporteros. Le doy la bienvenida. Qué gusto poder saludar esta noche a Verónica Ortiz. Siempre es un gusto, Vero, saludarte y entender qué es lo que nos vas a platicar el día de hoy, Vero. Hoy el análisis también se concentra en Estados Unidos y en este mensaje que dio el presidente Joe Biden refiriéndose a Donald Trump, ya que hablamos de países divididos y sociedades divididas. Vero, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué gusto saludarte a ti, como siempre. Y efectivamente, bueno, sorprendida de escuchar ahora la noticia que das de este intento de asesinato de la vicepresidenta Fernández de Kirchner en Argentina, y justo pues ligándolo con lo que estás tú comentando de las sociedades divididas, confrontadas, y precisamente hace unos minutos terminó en Filadelfia un discurso del presidente Biden a los Estados Unidos, precisamente en el contexto de que faltan 2 meses para las elecciones intermedias, de que está Estados Unidos sumamente dividido y de que lo que el presidente Biden se siente, digamos, compelido a manifestar y a pedir a los ciudadanos es que defiendan a la democracia americana del asedio y de las amenazas que significan tanto Donald Trump, que lo citó por nombre, como los republicanos fieles, afines a Donald Trump, que pertenecen a este movimiento de Make America Great Again. Creo que es sumamente importante el discurso, el lugar, porque escogió Filadelfia, ¿no?, cuna de la democracia, de la independencia norteamericana, y porque lo escoge realmente ya como un discurso de campaña. Se había cuidado mucho Biden de no estar digamos, mezclando estos temas políticos, ¿no?, sobre todo con todo lo que está sucediendo en contra de las investigaciones de Trump, pero ya han llegado a un punto en el que claramente, y lo dijo el presidente Biden, no se puede ser defensor de la democracia y al mismo tiempo estar a favor de la insurrección, como lo que pasó el 6 de enero, y menos aún de la violencia política, porque ya hay seguidores de Donald Trump, legisladores inclusive, gente con cargos públicos, que está diciendo que sí siguen adelante las investigaciones y se acusa a Donald Trump o se le pretende, digamos, descarrilar de una posible carrera para la reelección, habría violencia o se desataría la violencia en Estados Unidos. Entonces, creo que corta por lo sano el presidente Biden y hace un discurso muy importante llamando a votar y a defender a la democracia, que no se puede dar por garantizada, sino que es algo que se tiene que defender y que se tiene, digamos, que luchar por ella, y que está verdaderamente asediada en este momento por estas fuerzas republicanas leales a Trump y que están, pues, obviamente minando los fundamentos del Estado de Derecho, de las elecciones libres, de la transmisión pacífica del poder, y que están llevando demasiado lejos ese discurso, amenazando con nuevas, imagínate, ¿no?, insurrecciones o actos violentos. Entonces, Biden fue muy claro que no cabe la violencia política en los Estados Unidos y que no puede usarse la violencia como un instrumento o un arma política para amenazar y para simplemente no aceptar una derrota, como sucede en las contiendas democráticas. Verónica, ¿y cómo hacer que este llamado o este mensaje del propio Joe Biden sea acompañado de propios republicanos que seguramente no acompañan al propio Donald Trump, que vaya, podrán ser contendientes políticos y en la arena política podrán decirse lo que quieran, pero tienen muy claro lo que significa la democracia de Estados Unidos, esta larga tradición democrática de respeto a las instituciones y lo que significa Estados Unidos como garante de ese país democrático, ¿no?, que hemos visto alrededor de los últimos años.
Sí, definitivo. Digamos, el triunfo de Biden se explicó y él lo tomó así como un triunfo para recuperar justamente la esencia, lo que le llaman el alma, ¿no? De los Estados Unidos. Él le llama el alma, que es la esencia, lo que motiva y lo que inspira a la democracia norteamericana, una de las más antiguas y consolidadas del mundo. Y lo que dice él justamente es que debe de ser un país en el que quepan todos y en el que se vea hacia el futuro. Curioso que, coincidiendo hoy con el informe del presidente López Obrador, aquí Biden dio algunos resultados también de lo que ha logrado su mandato, justamente como recuperación económica, como pasar legislación que va a ayudar como nunca antes o como no se había hecho en tema de cambio climático, de transición de energías limpias, de bajar costos de la salud para los norteamericanos. Se ha invertido mucho también en infraestructura. Entonces, él está hablando de ese futuro promisorio al que tienen que ir, pero siempre y cuando sea unidos todas las fuerzas democráticas. Y aquí no hay que olvidar que Biden tiene una amplísima trayectoria, no solo como vicepresidente antes, sino como legislador de décadas. Entonces está acostumbrado a trabajar con legisladores de ambos partidos y él siempre está buscando justo como esta conciliación y esta unidad. Entonces fue muy claro en decir, los que no tienen cabida son los seguidores de Trump que están fomentando, digamos, estas mentiras, que siguen con el tema de negar los resultados de la elección, de seguir hablando de un fraude que no existió y seguir, digamos, incluso incitando a la violencia. Y él dice, con esos no tienen cabida, pero los que sí tienen cabida son los republicanos que creen, igual que los demócratas, en los fundamentos de la democracia, como dices tú, Jaime, de esta democracia liberal de los Estados Unidos y del papel que debe de jugar en todo caso Estados Unidos justo como líder de estas libertades a nivel global. ¿Qué te deja? Estamos platicando con Verónica Ortiz, analista política. Verónica, ¿qué te deja el mensaje de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que tuviste oportunidad de escuchar, de ver, hizo referencia al propio Joe Biden, a su amigo. Sí. ¿Qué te deja lo que dijo hoy el presidente? Sí, mira, me deja, creo que, ¿no? Un poco sentimientos encontrados. Por un lado, la parte que habla de datos de recuperación económica, de descenso de la desigualdad, de atención digamos, a la población más desfavorecida, me parece que no se corresponde con los datos duros que tenemos a la mano, datos oficiales, y eso por lo que hace a la parte económica, por lo que hace a la parte de seguridad, que llevamos, digamos, los años más violentos de que se tenga en registro, y por la parte de salud me llamó muchísimo la atención de que el presidente hiciera énfasis en lo que se hizo por salvar vidas, cuando justo en esta semana hemos tenido las cifras de más de 600,000 muertos ocasionados directa o indirectamente, o sea, en exceso por el tema de la pandemia, y sabemos, digamos, lo mal que se manejó. Entonces, esa parte me parece que nos queda mucho a deber y que no se corresponde con las cifras. Lo que me gustó, en todo caso, y viéndolo ahora desde el aspecto, como dices, de la relación con Estados Unidos, es la defensa que hizo tanto de su relación con Joe Biden, que hay que recordar que el presidente López Obrador siempre ve el tema como lo hacía Trump en términos de una relación personal, pero sí fue muy claro en decir que una de las fortalezas era el tratado de libre comercio que tenemos no solo con Estados Unidos, sino con Canadá. Entonces, eso me parece importante porque a la luz de lo que pueda suceder en la postura que el presidente anunció que va a fijar el día 16 de septiembre y en relación con las consultas que se están desarrollando solicitadas por Estados Unidos y Canadá por violaciones al TEMEC, me parece que eso pues nos da, o por lo menos me da un poco de esperanza de que están valorándose del lado mexicano la importancia que tiene la estabilidad de mantenernos en el TEMEC, ¿no? Entonces, esa parte creo que, te digo, me dejaría con mayor optimismo y esperemos que así se conserve. Para finalizar esta charla, Verónica, ¿qué viene en la relación el jueves, mismos días, la próxima semana? Anthony Blinken estará llegando, se dijo que iba a venir a la Ciudad de México, ya se aclaró que no, viene a Monterrey, va a tener una reunión allá. ¿Qué viene en la relación México-Estados Unidos previo al mensaje que va a lanzar el presidente López Obrador con el tema del TEMEC y todos estos paneles en cuestión de la
situación energética y todo lo que está alrededor del mismo. Claro, vienen fechas muy importantes, exactamente, Jaime, como bien dices, al día 12 que está prevista la visita del secretario de Estado norteamericano Blinken, pero esto en el contexto del diálogo económico de alto nivel. No hay que olvidar que esos encuentros están previstos y definidos ya. Viene después, obviamente, digamos, mensaje que el presidente ha anunciado en relación con las consultas y que anticipó que el día del desfile se estaría fijando la postura de México y el desarrollo todavía de estas etapas de la consulta previo a que o esperando que haya un posible arreglo que impida que se llegue a los paneles de resolución de controversias, en los cuales ya sería una posición más comprometida la de México. Entonces, me parece que lo que estaremos viendo, o por lo menos en esta próxima semana en que se dará el diálogo económico de alto nivel, es precisamente esto, el poner de manifiesto la importancia que tiene para México la estabilidad y la certeza de contar con el paraguas, ¿no?, del tratado del TEMEC trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que ha sido justamente pues una fuente de inversiones que no podemos poner en riesgo en este momento, y justo a la luz de la información que estamos recibiendo y de que no son los más halagüeñas las cifras económicas, no nos hemos recuperado a los niveles que teníamos antes de la pandemia, la economía no está creciendo, entonces sería muy peligroso estar ahora en riesgo la permanencia o no de México, o el incumplimiento o no del TEMEC en sus términos, ¿no? Entonces, definitivamente eso sería desastroso para México, y yo espero que en estos próximos días justo lo que se dé es la puesta en relieve de la importancia que tiene el tratado y de los caminos que pueda haber para que en materia energética, como decías tú, se respeten los contratos que se tienen, se respeten la parte sobre todo eléctrica, lo firmado, que México en ejercicio de su soberanía firmó. Entonces son pactos y acuerdos que justamente firmamos por ser un país soberano y nos comprometimos a respetar. Que tiene que honrar, ¿no? A final del día, Verónica. Verónica Ortiz, analista política, columnista en el Heraldo de México, compañera de páginas en el Heraldo. Vero, qué gusto siempre saludarte. Y bueno, pues estaremos atentos a esto que está ocurriendo. Y por supuesto, si ya de por sí se dice que no se está aprovechando la cercanía de México y Estados Unidos en todo este entorno global, en nearshoring y todo lo que estamos dejando pasar, luego peleándonos con nuestro principal socio comercial, como que no aplica o no debería de aplicar en estos días. Vero, gracias. Descansa. Gracias a ti, Jaime. Un saludo siempre. Un fuerte abrazo a Verónica Ortiz y léanla, léanla en el Heraldo de México. Gracias a Verónica Ortiz y continuamos con más información. Vamos a ver directamente en pantalla lo que está sucediendo en la Argentina. Ya hay videos de lo que sucedió. Un hombre se acercó a Cristina Fernández de Kirchner y le apuntó directamente a la cabeza. Lo que se dice en estos momentos es que este sujeto ya fue detenido. Se trataría de Fernando Andrés Sabaj Montiel. Habría sido el hombre que le apuntó con un arma de fuego a Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de un hombre de 35 años de edad. Es lo que se tiene hasta este momento. Los videos son brutales de lo que pudo haber ocurrido en Argentina. La expresidenta o la vicepresidenta estaría llegando a su casa. El agresor apuntó con un arma cuando ella estaba firmando libros enfrente de su casa y en la Recoleta, según confirmó el ministro de Seguridad. En la pantalla de Telefórmula vemos, el detenido tiene antecedentes penales. En marzo del 2021 fue encausado por una controversia al portar un arma no convencional en la paternal donde viviría. En aquella oportunidad, este brasileño fue detenido con un cuchillo en su poder y declaró que era parte de su defensa personal, según reportes de fuentes de seguridad. La Policía Federal lo atrapó con una pistola a la que apuntó esta noche a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien frente a su casa se encontraba y estaba saludando a la militancia, firmaba libros frente al domicilio. Y bueno, pues según registros comerciales, Sabaj Montiel está inscripto
como dedicado al servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta al aire libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar. Es lo que dicen estas notas informativas, la información y el perfil de lo que está sucediendo allá en la Argentina. Detuvieron a este hombre, le apuntó en el rostro a Cristina Fernández de Kirchner. Esto ocurrió hace unos minutos y pudimos haber estado en presencia de un magnicidio. Por fortuna no ocurrió. Cristina Fernández está ante una situación adversa en temas de política interna, acusada de malversación de fondos y bueno, pues todo lo que está sucediendo en una sociedad muy, pero muy dividida como lo es la Argentina. Ya estaremos regresando hacia aquella región del continente. Está con nosotros ya Raúl Benítez, el expresidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, AC, el CACEDE. Raúl, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Es un gusto. ¿Qué tal? Privilegio enorme poder platicar. Raúl, ¿qué te deja el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos primeros minutos, horas de haberlo escuchado y en el entorno del mensaje que da en relación a la seguridad en un mes que acaba de cerrar el más violento de los últimos registrados, como es el mes de agosto? Mira, en primer lugar, el mensaje pues es como todos los mensajes del presidente, optimista hacia su gobierno. Eso no es sorpresa, eso todo el mundo lo esperaba, pero el tema de su optimismo en el tema de la seguridad pues es no deseable porque está perdiendo razón de objetividad. Es el mes más violento de todo su gobierno. La Guardia Nacional es una guardia que está desplegada, más grande en número que el Ejército, aunque muchos de los integrantes son del Ejército, pero tiene otro comando. Eso ahora se va a tratar de regularizar con el envío de la Guardia a la Sedena, porque no ha mostrado los resultados. También hay una pugna por el control de la Guardia Nacional entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Pero no ha encontrado el presidente la fórmula institucional para mejorar la seguridad de la población. Ese es el gran problema y ese problema no se logra resolver. ¿Y qué viene entonces? Porque ante un diagnóstico, como lo vemos, con cifras que quizá no reflejan la realidad, sociedades o regiones del país que hemos visto a lo largo de los últimos días en cuestiones de que tienen algún golpe mínimo, por parte de las fuerzas federales y los grupos queman camiones, bajan a los ciudadanos o incluso los atacan. ¿Ante qué estamos entonces, Raúl? Bueno, mira, se especula que, los acontecimientos del 9, 10 y 11 de agosto en Guanajuato, en Jalisco, en Baja California, en Chihuahua y en Michoacán, pues están hablando de una capacidad superior del cártel de Jalisco Nueva Generación y en el estado de Guanajuato, pues de este cártel que parecía que estaba desmembrado, pero no lo es tanto, el cártel de Santa Rosa, que tienen asoladas a importantes ciudades. Pensemos nada más en la ciudad de León, es una de las ciudades más importantes del país, Guadalajara, en las áreas periféricas como Zapopan. Y luego, hace 3 días en Zacatecas pasaron incidentes muy similares. Entonces, esto nos llevó a escuchar versiones de funcionarios de gobierno de que el crimen organizado ya tiene una estructura paramilitar y para hacerle frente entonces, con ese argumento, hay que usar a las Fuerzas Armadas. Y entonces la Guardia Nacional tiene un comando civil, tiene una secretaría civil bajo que es la que lo conduce, pero tiene efectivos militares y la Sedena también tiene capacidades para dar órdenes en la Guardia Nacional porque sus efectivos son de la Sedena y para resolver esta dicotomía pues se está mandando la Guardia Nacional al comando de la Sedena. Ahora, no siempre los militares haciendo el uso de sus facultades para seguridad pública han resuelto los problemas. Muchas veces pues han tenido que replegarse y se ha tenido que volver otra vez a tratar de reconstruir las policías civiles y es un zigzag de ida y vuelta y al presidente pues le quedan 2 años para demostrar que tiene alguna estrategia que puede resultar positiva, pero hasta el momento no existe.
Estoy platicando con Raúl Benítez, él es presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, ACE, el CACEDE. Raúl, en ese sentido, y lo que se ha platicado, y seguramente tú también lo has escrito, has estudiado, el fortalecimiento de las policías. ¿En qué va eso, Raúl? ¿Ya se abandonó? Ahora todos estamos enfocando nuestras oraciones y nuestros mejores deseos en la Guardia Nacional. ¿Qué viene para, pues eso, el primer respondiente, la policía, la municipal, la estatal, la local? Mira, es un mito que las policías no sirven para nada y eso no lo ha tratado de meter el presidente en la cabeza a todos los mexicanos. En la ciudad más importante del país, la Ciudad de México, la policía funciona y hay muy pocos guardias nacionales y prácticamente no hay militares. Tenemos 80,000 policías en la Ciudad de México y obviamente funcionan en parte porque son muchos, tienen una cobertura superior por unidad geográfica y por población que en otras partes. Entonces, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y el gobierno federal han dejado medio abandonado el tema de la policía municipal y en la Ciudad de México sí ha funcionado. Por supuesto que no de forma óptima, pero con mucho mejores resultados que en otras partes del país. Hay policías municipales del país que han funcionado muy bien en ciudades grandes. Entonces tampoco es decir que todo está echado a perder en las policías. Si hay un buen entrenamiento, estímulos, capacitación, profesionalidad, funcionan esos esquemas. Por ejemplo, en el Estado de México, esta ciudad de Nezahualcóyotl, a nivel estatal han bajado algunos delitos de forma muy importante. Por ejemplo, el robo a transportes en el estado, en las autopistas, ha bajado. Han subido en otras cosas como los feminicidios, pero son ejemplos donde hay segmentos que sí funcionan. En el norte del país, la policía de la ciudad de Chihuahua se considera muy eficaz. En el estado de Yucatán, la policía de la ciudad de Mérida, que es la que tiene más bajo índice de violencia y de homicidios, también. En Tuxtla Gutiérrez también. Entonces, esto de decir todos los policías son malos y todos los militares son buenos, eso es una dicotomía que no existe. La Guardia Nacional hace su esfuerzo, tienen un buen comandante, pero muchas veces tienen órdenes de no actuar. Exacto. Se despliega disuasivamente, vigila las carreteras estratégicas, patrulla por las calles principales de las ciudades, pero no entra en los callejones y muchas veces esos guardias nacionales no conocen el lugar porque van de fuera. Y luego hay otro problema, no es una policía de proximidad. La Guardia Nacional no se acerca a los ciudadanos, está súper fuertemente armada. Por ejemplo, no tiene mujeres en los patrullajes. Y hay ciudades del país donde las ciudades de día son de las mujeres. Por ejemplo, las ciudades dormitorio como Ciudad de Nezahualcóyotl, Ecatepec, etcétera, son lugares donde están habitados por mujeres y les asustan los guardias. Y las mujeres no son factor de violencia. Tienes toda la razón, Raúl, no lo había contemplado de esa manera. Raúl, por último, y en este mismo sentido, ¿qué va a pasar con el tema de la prisión preventiva oficiosa? Pues seguramente el presidente, el propio Adán Augusto López han dicho que si esto se rompe o se nulifica, pues estarían dando un duro golpe a la estrategia de la propia lucha contra la seguridad que tiene este gobierno. Bueno, mira, esto tiene que ver con las capacidades de las policías de investigación. Tú tienes un delito y necesitas demostrarlo. Y con las fiscalías también, ¿no? Sí, no, necesitas demostrarlo rapidísimo para que encuentres al culpable. Y si no lo demuestras rapidísimo, entonces no podrías meter al culpable supuesto a la cárcel. Es un estándar de derechos humanos donde que no haya policía, que no haya prisioneros sin sentencia. Pero en la realidad del país también necesita que ante delitos como el feminicidio, por ejemplo, pues aunque no le hayas hecho una investigación a una persona, si hay testigos que dijeron que, bueno, esa persona agredió a una mujer, pues se tiene que ir a la cárcel porque es un peligro. Lo mismo el crimen organizado. Si agarras a un tipo de afuera del Oxxo, no vas a esperarte a que salgan todas las pruebas periciales para meterlo a la cárcel, se te escapa y van a andar circulando los criminales. Hay que ser muy cuidadoso con estas reformas. Las dos partes tienen mucho de razón. Lo que es un hecho y es una desgracia es que están en la cárcel muchísimos inocentes y es el segmento más pobre de la población. Exacto. En otras palabras, por robarte un litro de leche para alimentar a un hijo, estás en la cárcel. Entonces, eso tampoco se vale. Ahí hay que tener mucha sensibilidad para clasificar a los hipotéticos delincuentes, que muchas veces son robos de hambre, robos de pobreza, y no los robos de crimen organizado, donde sí hay que aplicarles una especie de prisión preventiva, pues para encarcelarlos mientras se investiga, ¿no? Pues Raúl, qué gusto siempre platicar contigo. Nos llevas
siempre al análisis profundo de lo que en realidad se necesita y, por supuesto, dónde debemos detenernos. Raúl Benítez, presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC, el CACEDE. Gracias, Raúl. Fuerte abrazo y que tengas una excelente noche. Muchas gracias, Jaime. Seguimos en contacto y saludos a tu audiencia. Hasta pronto, Raúl. Gracias. Privilegio enorme poder platicar. Y en ese sentido, hoy la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, habló en este encuentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Construcción de la Paz. Y esto fue lo que dijo. Parte de la inseguridad en mi país tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo y que en México genera una espiral de violencia combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en otros países. Es lo que dijo Rosicela Rodríguez. La pausa. Regresamos. Coyotl. Las 8:50, rápidamente está con nosotros Aníbal Gutiérrez. Aníbal, nos quedan pocos minutos para poder platicar del tema económico del presidente López Obrador y este mensaje que dio a la nación en torno a su cuarto informe de gobierno. ¿Por dónde empezaríamos, mi querido Aníbal? Qué gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Es un gusto estar con ustedes, con todo el equipo y sobre todo con la audiencia. Gracias por la oportunidad. Bueno, el cuarto informe de gobierno cumplió con todos los requisitos formales, se liberó además temprano y lo que estamos viendo es ese tono que es recurrente en términos de estas presentaciones, más incluso lo que representa en términos de que ya pasaste la mitad del camino y bueno, trae datos interesantes y obviamente desde la óptica de la administración actual, en términos de que hay muchos indicadores que han cambiado positivamente y que hay, digamos, por ejemplo, perspectivas de que no se va a caer en una crisis financiera, que mucho lo ha señalado el presidente en sus mensajes, pero ahora el énfasis está puesto en que, pese a todo lo que ha venido enfrentando la población, hay indicios de que ha mejorado un poco la distribución del ingreso y que afortunadamente se espera que la economía pueda seguir creciendo y que se llegue a contener la inflación. Y esto, digamos, este mensaje más destacando la parte optimista, pues sí llama la atención no en tanto de el tono de que se han podido corregir cosas y se está avanzando en el cumplimiento del programa de gobierno, sino que contrasta mucho con algunos de los indicadores, sobre todo en la parte que hoy tenemos más débil, que es la fortaleza y la perspectiva de un crecimiento mayor y sostenible hacia adelante, y la fortaleza que es clave en estos momentos de los ingresos públicos. Entonces me parece que cumple sin duda con toda la expectativa de lo que representa este informe de gobierno en una fecha que marca también el inicio del periodo legislativo. En una semana espero estar platicando contigo, Jaime, del presupuesto y la ley de ingresos que va a presentar, y entonces es el parteaguas en términos del ahora sí que entramos a la torera, al último tercio de la administración. Entonces llama la atención precisamente que se diga que a estas alturas se ha logrado mejorar mucho lo que son condiciones de bienestar de la población. Lo que no está claro es en términos de la sostenibilidad de esta mejoría, en términos sobre todo de que todos los indicios y de incluso el reporte más reciente de la Secretaría de Hacienda te habla de una debilidad en términos de los ingresos públicos. Por otro lado, también se destaca mucho lo que son los proyectos emblemáticos de la administración, proyectos de inversión, y la pregunta que sigue sin responder pese al avance y lo que se tiene y las perspectivas que la administración tiene es si efectivamente van a estar dando ese impacto, esa rentabilidad económica y social que se esperaría de cualquier proyecto de inversión. Hoy estamos viendo que entre estos proyectos de inversión que se están señalando y sobre todo los programas sociales, resulta que de los recursos que tienen para hacer cosas todas las secretarías de Estado, pues prácticamente como el 42% está concentrado en esos proyectos de inversión y en los programas sustantivos de transferencias del presidente. Entonces, en cuanto a la estrategia de inversión, es muy importante la inversión pública porque te detona capacidades y te detona espacios también para la participación privada. Pero hoy se refirió mucho, por ejemplo, al Banco del Bienestar y a sus 2.300 sucursales que son utilizadas o que van a ser utilizadas para la dispersión de apoyos sociales.
Pero no hay proyectos de inversión fuertes, ¿no? Más allá del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y de la IFA, o del Transísmico, por ejemplo. Exactamente, no hay esa dimensión de proyectos de inversión que sean rentables social y económicamente, que te potencien, que te mejoren, por así decirlo, la capacidad de producir de la economía. Por supuesto. Y por otro lado, ahorita que mencionas esto de las transferencias, el Banco de Bienestar, hay que revisar, digamos, cuántos proyectos de estos, de transferencias, proyectos sociales, tienen orientación productiva. No son más de 15, 20 los que hay, pero considerando los programas sociales del gobierno federal, estatales y municipales. Perfecto. O sea, es más un esquema de transferencias y no de generar capacidades y habilidades para la gente, ni detonar ventajas comparativas en las regiones. Te buscamos la próxima semana para entrar más de lleno con ese tema y, por supuesto, como lo adelantas, 8 de septiembre, entrega del paquete económico ya. Ahí viene otra parte de esta misma historia. Aníbal, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto, que estés muy bien, muy buenas noches. Es Aníbal Gutiérrez, muy buen amigo de este espacio informativo, experto en temas que tienen que ver con la economía. Oiga, nos vamos. La información que vemos en pantalla. Un hombre fue detenido en Buenos Aires tras intentar disparar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los alrededores de su domicilio cuando celebraba una vigilia en su apoyo, según confirmó la prensa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Imágenes tomadas por un canal de televisión registraron el momento justo en cómo se encasquilla, por fortuna, la pistola y no sucede una tragedia. Descansen mañana aquí en punto de las 7 de la noche.